deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Hola chavos, muy buena noche tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos nuevamente. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Antes de iniciar el devocional de esta noche, vamos a hacer una oración. Los invito a que inclinen su rostro. Padre amado que estás en los cielos, toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Te agradecemos por que podamos estar aquí nuevamente, Señor, para aprender más de tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Te ruego que tú renueves nuestro entendimiento, Señor, que renueves nuestro corazón conforme a tu voluntad. Ayúdanos a poder entender, Señor, tu palabra, a poder salir edificados de este devocional. Te pido que bendigas a todos mis hermanos en sus proyectos, en sus actividades, pero sobre todo que puedan hacer tu voluntad, Señor, a cada momento. Te agradezco todo esto, Señor, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chavos. Tetelestai, Triunfo en el Calvario, se titula este devocional. Y vamos a ver la sexta palabra. La sexta palabra que dijo Jesús en la cruz. Vamos al pasaje. Está en Juan, capítulo 19, versículo 30. El pasaje dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí podemos ver la sexta palabra. Consumado es. Esta es una palabra que originalmente fue escrita en griego. Tetelestai es la palabra original. Esta palabra proviene de teleos, que significa completar, llevar algo a su fin. Es el último acto en el que culmina un proceso. Tetelestai quiere decir literalmente hecho, consumado es. Y se halla en modo indicativo perfecto. Y sí, igual que tú, yo me pregunté ¿a qué se refiere? Bueno, el indicativo perfecto se utiliza en aquellas oraciones que están en pasado, pero que siguen teniendo injerencia, que siguen teniendo efecto en el presente y en el futuro. Esto quiere decir que es un hecho que ha sido completado y que tiene un efecto permanente. El contexto histórico de Tetelestai justo es una palabra que se utilizaba al final de las cartas cuando se pagaba una deuda. En esos momentos de la historia se firmaba al final Tetelestai y hacía alusión a que esa deuda había sido pagada, había sido completada. Pero también Tetelestai se utilizaba legalmente en una corte cuando una condena había sido completada. Cuando había llegado a su fin una condena a una persona que había pagado por algún delito, algo que había cometido, Tetelestai se utilizaba legalmente en las cortes. Pero también se utilizaba en el ámbito militar, cuando se ganaba una batalla o una guerra. Justo se decía Tetelestai, como una palabra de victoria y triunfo. Entonces, esto es algo muy bello que realmente cambia el significado de esta palabra una vez que la estudiamos. Es algo que le añade un significado muy bonito, porque Tetelestai, cuando Jesús dijo en la cruz consumado es, ¿qué quería decir entonces?
En primer lugar, quería decirte que tu deuda y la mía habían sido pagadas. Sí, esa deuda que teníamos por haber pecado había estado pagada ya, había sido pagada en ese momento con la muerte de Cristo. Cubierta, pagada. También ese castigo al que estábamos destinados a recibir en el juicio final delante de Dios también había sido saldado. Esa condena que íbamos a recibir había sido pagada. Y 3, la batalla contra el pecado también en ese momento había sido ganada con la muerte de Jesús. Tetelestai. Y reflexionando en todo esto, llegué a algunos puntos que quiero compartir con todos ustedes. En primer lugar, me hizo reflexionar sobre cuánto normalizamos este hecho. A veces lo normalizado que está en el mundo, ¿no? Porque se escucha mucho. Es muy sonado y incluso hasta a veces se utiliza como burla, pero siempre dicen, no, pues Jesús murió por ti. Jesús pagó tus pecados con sangre. Jesús murió por ti en la cruz. Y de cierta forma está normalizado. Y muchas veces no nos damos cuenta o no tiene el impacto en nosotros que realmente merece. O sea, Jesús murió por ti y por mí en esa cruz. Tetelestai. O sea, Él dio su vida por ti y por mí. Eso es algo, es el mayor acto de trascendencia que ha hecho una persona jamás. La muerte de cruz, en la cruz es la razón por la cual tú y yo estamos aquí. Es la razón por la cual podemos tener una relación con Dios, con nuestro Padre. Es la razón por la cual tenemos una nueva vida. Y más importante aún, es la razón por la cual tenemos vida eterna. Entonces, esto es algo que nunca hay que dejar de lado ni normalizar. Es algo que debe seguirnos cautivando y enamorándonos cada día. Reflexionar en la cruz, porque un error común que llegamos a cometer es apartar la mirada de la cruz. Y en ocasiones, y yo soy el primero, me pasa, nos desanimamos. En ocasiones cuando apartamos la mirada de la cruz, el fuego que hay en nosotros, que Dios puso, empieza a extinguirse. ¿Y a qué me refiero? A que muchas veces, tristemente, empezamos a enfocarnos en otras cosas. La rutina es absorbente, ¿cierto? A veces la batalla contra el mundo también lo es. Los problemas familiares, personales. Y en ocasiones, incluso ya en la iglesia, y sobre todo cuando llevamos ya un par de años o un tiempo, empezamos a enfocarnos en cosas que no he recibido, por ejemplo. Cosas que quiero y que no, por algo Dios no me las ha dado. Me empiezo a enfocar en la fe de otros. Empiezo a idealizar figuras humanas. Empiezo a enfocarme que si esta persona me saludó, que si no me saludó, que este amigo, que esta persona hizo lo otro, que si el chisme, que si esta persona no diezma, que
O sea, empezamos a enfocar la vida en las demás personas, en lo que hacen y en lo que no hacen. Y apartamos la mirada de la cruz. Y claro, si ponemos nuestra mirada en los demás, si basamos nuestra fe, la calidad, la intensidad de nuestro fuego en los demás, en las personas, en humanos, nos vamos a decepcionar. De hecho, es algo que Marcos Vidal, el cantante, describe en un capítulo de su libro, Aquí estamos. Y es algo con lo que me identifiqué porque a mí también me pasa. Justo él dice que en ocasiones, en la vida cristiana, este fuego que Dios nos da, sobre todo con el que conocemos a Cristo y nos enamoramos, empieza a extinguirse porque empiezan a meterse más cosas en el proyecto. La opinión de los demás, la santidad de los demás, que si una persona que creíamos muy espiritual incurre en pecado y nos desanimamos, ponemos en duda nuestra fe, que si en la alabanza, que si alguien ya no toca, que en las compañías, que no es cierto, que a lo mejor no sé si les ha pasado que de repente van con alguien, deja de ir y a veces como que ya no dan tantas ganas de ir si no está esa persona. Si se va, que una división, se van hermanos queridos. Y es porque estamos basando nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestro fuego en las personas y no en Dios, no en la cruz. Entonces, Marcos Vidal dice que cuando él nota que su pasión, su fuego empieza a decrecer, cuando justo el desánimo, la decepción empieza a invadirlo, él recurre a recordar toda la obra que Dios ha hecho en su vida. Recurre a ese inicio, a la transformación que Dios trajo a su vida. En mi caso así fue también. Es importante utilizar esto porque él dice que cuando él empieza a recordar todo el amor que recibió de Dios, la vida eterna, el perdón, funciona a manera de un balde de agua fría que reaviva esa llama, la intensidad de ese fuego que nos mueve al final y que también esa luz que emitimos y que compartimos con otros. En mi caso es algo que pongo en práctica cuando estoy desanimado, cuando estoy incluso a veces decepcionado, que aquello que quería no se dio, que a lo mejor quisiera otras cosas, pero Dios no me las ha permitido. Y son cosas que pueden desanimar, que si dijeron esto de mí, que si... O sea, la convivencia con las personas de la iglesia no siempre es muy armoniosa, ¿están de acuerdo? Entonces, de repente estamos ahí enfrascados en pleitos, en chismes, en mentiras, estamos hablando de otros cristianos de forma pues no agradable a Dios y lo que me ha servido a mí es seguir este consejo de Marcos Vidal y recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque sin dudas Dios me amó tan profundamente que dio su vida por mí en esa cruz. Sufrió todo el oprobio, sufrió tanto por mí. Dios me permitió salir de mi oscuridad. Dios me dio libertad ante el pecado. Dios me perdonó
Tetelestai. Me permitió alcanzar la redención de mis pecados a través de Él. Tetelestai. Dios me dio una nueva vida, me dio un nuevo propósito. Tetelestai. Dios me dio paz, me dio amor, gozo, que puedo compartir a otras personas, a la gente que quiero, a mi familia. Tetelestai. Y sobre todo, Dios me dio vida eterna. Dios me dio la promesa de morar a su lado cuando muera, cuando parta de este mundo. Me dio ese enorme privilegio y bendición de ser de Él. Tetelestai. Es algo, mis hermanos, que nunca debemos olvidar, ni menospreciar, ni minimizar. Miremos la cruz todos los días. Descansemos en la cruz, en la victoria de Jesús, de Dios, en la cruz. Dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Tetelestai. Por último, quiero finalizar con una parte de una alabanza que se llama El Sacrificio. Es una alabanza que escucho desde que soy niño. Le gustaba mucho a mi abuelo paterno y le encantaba tocarla en la guitarra y me gusta mucho. Me trae recuerdos muy bonitos y sobre todo me hace recordar y experimentar el amor de Dios en mi vida. Y me hace recordar que soy de Él. Mi corazón es suyo, mi voluntad le pertenece, mi vida, mis propósitos, mi tiempo aquí en la tierra es suyo. Tetelestai. La parte de la canción dice: el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Vamos a orar para finalizar este devocional. Padre eterno, Padre misericordioso, Padre amado, gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por haber pagado con tu vida nuestra deuda. Gracias por permitirnos morar contigo, Señor. Gracias por amarnos aun cuando nosotros no éramos conscientes de ti. Gracias por darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. Gracias por darnos un propósito en ti, Señor. Gracias por redimirnos y permitirnos alcanzar tu luz admirable. Te pido, Padre, en esta noche que nunca olvidemos esto, Padre. Que alejes todo aquello que corrompe nuestro corazón, aquello que nos desanima, aquello que nos hace apartar nuestra mirada de la cruz.
Te pido, Dios, que nuestro corazón tenga gozo y tenga paz en ti. Aumenta nuestra fe, Señor, y guíanos para poder alcanzar tu voluntad en todo momento y ser de testimonio para aquellos que no creen en ti. Usa nuestra vida, Señor, para tu gloria y para tu honra. Te agradecemos, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, chavos.